Bueno, damos gracias al Señor, hermanas. Tuvimos una linda jornada el domingo en Retiro de Transformada y yo decía, ¿qué puedo compartirle como esa vivencia que vivimos? Y todavía seguimos caminando. Entonces hoy día vamos a ver que somos esos discípulos camino a Maús que a veces no nos damos cuenta y que a veces no nos damos cuenta quién va a nuestro caminar y a veces vamos tan preocupados de la vida. Y estos discípulos también, siento que estuvieron siempre con el Señor, pero había una incertidumbre. Así que vamos a ir al capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículo, los versos 13 en adelante, leo en el nombre del Señor. Lucas 24 verso 13 en adelante. Lleva como título en la resurrección, pero después dice el otro título, en el camino a Emaús. Ya. Dice así, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que ha acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para no que le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Verso 18. Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, verso 19, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, después de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no la hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también lo habían visto, visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya es declinando. Ya el día ha declinado, perdón. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, contando las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan.
Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, sacar el mayor provecho de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema de la resurrección del Señor, hubieron muchos eventos que Él se apareció hartas veces. Algunos dudaron, algunos vieron de distintas maneras, pero al final de todo esto vemos que el que iba con ellos y no se dieron cuenta era el mismo Señor. ¿Ya? Entonces, el doctor Luca, aquí mirando esta reflexión, usa palabras claves que tienen un tremendo significado para nosotros, quienes hoy día también somos parte de una vida transformada, ¿cierto? Quienes somos discípulos. Usa la palabra clave como camino. ¿Qué significa camino? Significa proceso. Cuando uno escucha la palabra camino, significa proceso. ¿Qué es lo que pasó en el camino? En este camino hay algo dinámico, hay una conversión, hay un discipulado, hay un crecimiento. En el caminar hay un aprendizaje camino, cuando caminamos juntos. Por ejemplo, vamos dos o tres caminando, vamos conversando, hay una plática. Todo encuentro con Jesús, hermanas mías, nuestra vida nunca sigue igual. Hay una visión y una misión renovadora al tener un encuentro con el Señor. Por eso hablamos transformada el otro día. Y por 10 lecciones estuvimos viendo a la mujer samaritana. Entonces sería aquí en estos discípulos también que estaban allí con los ojos nublados y no vieron al Señor que iba a su lado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Siendo que el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días con ustedes. Y cada uno de nosotros somos discípulos y discípulas del Señor que caminamos en el Evangelio y vamos por este camino angosto. Entonces, el encuentro con Jesús, hermanas mías, hay una inspiración de una visión y misión renovadora e inspiradora. Qué buena noticia tenemos que proclamar, porque es importante anunciarla con el corazón ardiente, mente iluminada a todos los seres humanos por habernos encontrado con el Señor. Por lo tanto, todo encuentro con el Señor hay una visión amplia. ¿Ya? La vida no sigue igual. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Preguntamos al texto, ¿qué debemos usar como discípulo para cumplir la misión en forma integral? Jesús lo conduce de la decepción a la misión. Ellos estaban decepcionados. Era ya el tercer día, dice, que no pasaba nada, que estaba toda una vida incierta, ¿ya? Una vida incierta a tal punto de que en esta vida incierta el Señor lo lleva a caminar por este camino. Entonces, camino significa, ¿qué significa? Proceso. ¿Qué significa? Conversión, discipulado, crecimiento, aprendizaje. Mientras caminamos, por eso el autor Lucas es muy didáctico en graficar este episodio. Bueno, cuando hablamos de la decepción de la muerte de Jesús a la esperanza del Cristo resucitado, ahí iban caminando estos dos amigos de Maús, pero ¿quién iba ahí en medio de ellos, según el texto? Jesús, ¿cierto? Iban platicando, entonces ahí en esa conversa, eh, ahí el Señor le dice que platican, discutían entre sí. Y el mismo Jesús se acercó y caminaba con ellos, dice el texto. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. ¿Ya? Entonces, siempre el Señor camina a nuestro lado. Así que estamos seguros en sus manos, pues. Estamos seguros a su lado. Cuando hablamos de reconocer, allí dice, cuando le vieron cómo partía el pan, ahí pasó por su mente, o la gráfica que estaban en su mente, porque como compartían con el Señor, cada proceso, ¿cierto? Cada instante lo veían y bueno, en ese momento que tenían los ojos velados, no se dieron cuenta, pero después en este proceso el Señor va iluminando. Por eso en la teología bíblica se habla de la revelación progresiva.
que mientras nosotros tenemos un encuentro con el Señor, no lo sabemos todo, ¿cierto? Pero a medida que caminamos junto con el Señor, vamos entendiendo mejor las cosas. Mientras nos congregamos, participamos de los estudios, estudiamos la palabra en forma individual, pero también comunitaria, eh, vamos viendo esta vida del Señor. Entonces, mirando ahí la imagen, mira ahí, el Señor, Él siempre manifestó su poder con prodigio y milagro, y su mensaje iba respaldado con las señales y maravillas. Bueno, él allí también compartió la cena, ¿cierto? Cuando antes de morir, él partió el pan, la forma en que parte el pan, esa es una característica. Y cada uno tiene distinto estilo. Así como hoy día nosotros acá hay una hermana que me dijeron, sirva ese café, atendió en la mesa, otro quizás no le colocaría manteles, por favor. Entonces, pero usted como mujer le coloca manteles a la mesa, ¿ya? Entonces uno ya sabe ese detalle. ¿Ya? Entonces cada uno tiene distinta manera de en su accionar o los gestos, a veces eso quedan grabados en las personas, ¿cierto? Bueno, mirando un poco esta vida con Jesús. Jesús parte el pan mostrándose a estos caminantes de Maús. Allí dice el pasaje que cuando allí parte el pan, dice... aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, verso 30, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y ahí recién dice el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bueno, aunque el Señor nosotros no lo veamos en forma visible, nosotros podemos contemplarlo con los ojos de la fe. Y cuando hablamos con los ojos de la fe, como dice, nosotros no lo vemos físicamente, pero sí creemos que el Señor vive con nosotros, está con nosotros. Amén. Y como dice la palabra, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron en el Evangelio. ¿Ya? Bueno, cuando observamos, cuando hablamos de la gran comisión, eh, allí por ejemplo, en Mateo 28, versos 16 al 20, dice, hay cuatro T, las cuatro T de la misión, cuando los discípulos entienden, ahora, por ejemplo, pasamos de Lucas a Mateo, ¿cómo entendemos de que hay que llevar un mensaje de esperanza? La primera T, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y fíjese eso de lo singular, donde el Señor tiene el poder. Pero en los puntos 2, 3, 4, habla en plural todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Ahí se habla de que el Señor con su discípulo vive este discipulado, este caminar en vida en comunidad. Por eso habla en plural, ¿ya? Todas las naciones, que el Evangelio llega a todas las naciones. Somos convocados a llevar el mensaje a todo lugar y enseñar todas las cosas, no solamente una parte, ¿no? Muchas veces uno escucha a algunos maestros que solamente enseñan Apocalipsis, Apocalipsis, todavía Apocalipsis. Entonces, pero hay que enseñar toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Y después dice, todos los días estaré con ustedes. Fíjense, las cuatro T, perdón. Una es singular y las tres últimas son plural. La primera se refiere netamente al Señor, que tiene todo el poder, pero allí cuando nos dice que estamos involucrados todas las naciones, donde debemos enseñar todas las cosas y donde el Señor estará todos los días. Interesante estos detalles de estas palabras. A mí me gusta desmenuzar el texto de tal manera que le voy sacando mayor riqueza, ¿ya? ¿Ya? Es el mismo texto uno puede ver la tremenda riqueza que tiene. Entonces, cuando vamos acá, dice la misión, después pasamos a Hechos 1, que también escribió Lucas, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. ¿Recuerda cuando vino el día de Pentecostés? Entonces, el reino de Dios es un reino espiritual en su carácter. El reino de Dios es internacional en su composición. Mire,
Y el reino de Dios es gradual desde la ascensión de Cristo y la parusia y su segunda venida. ¿Ya? Entonces, la ascensión, donde habla de que el reino de Dios tiene esta característica. Es espiritual, es internacional, es gradual. ¿Ya? Donde un día estaremos con el Señor reinando para siempre. Entonces, esto es importante, hermanos, hermanas mías, de que si vivimos la vida transformada con el Señor, tenemos que también ser capaces de llevar este mensaje a otras mujeres, a otras personas, para que dimensionen el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual en su carácter, el reino de Dios es internacional en su composición, pero también el reino de Dios es gradual desde la ascensión de Cristo, ya cuando él vino como cordero manso y humilde y murió y fue ascendido, pero un día vendrá como el león de la tribu de Judá en su segunda venida. Entonces él vino como cordero, pero ese cordero se transformará en un león, como ruge el león. Entonces, eh, como cordero, dice, fue llevado al matadero, ¿cierto? Como humilde. Pero un día él va a rugir, va a manifestar su poder. Una vez más vemos otra paradoja de Dios mismo que nos muestra que vino en su primera venida como un cordero manso y humilde, pero en su segunda venida vendrá con poder y gloria. Bueno, ¿qué podemos hablar cuando uno ya va recorriendo las cartas de Pablo? Por ejemplo, la misión en Romanos. Fíjese, el corazón que encontramos en Pablo es que habla del Evangelio. Del capítulo 1 al 11 está todo el Evangelio. Y del capítulo 12 de Romanos parte lo que es adoración. ¿Se acuerdan que dice allí, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo, otra vez volvemos a hablar de transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cuando uno conoce el Evangelio en profundidad, va a saber a quién adora. Como dice ahí el mismo Romano, ¿cómo invocarán si no fueren enviados? ¿Cómo conocerán si nadie que les predique? Entonces es importante entender estos aspectos de la palabra de Dios. El Evangelio es origen de Dios, origen divino. Ahí Pablo habla el Evangelio de Dios, pero también habla que el Evangelio de Dios debe ser predicado a todas las naciones. Dice, allí debe ser divulgado a todos los pueblos. Es decir, viene de Dios, la recibimos, pero tenemos que predicar. ¿Y qué es lo que va a traer como consecuencia, como resultado? El Evangelio ahí dice, después dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es decir, si usted mira el punto 1, origen de Dios, ¿cierto? Viene de Dios. El punto número 2, el Evangelio se predica. Y el punto número 3, resultado, trae salvación. Lo va viendo, ¿no? Si usted lo mira desde la lógica del texto, hay un origen, un desarrollo y hay un final. Entonces, un resultado es que Dios quiere salvar a toda la humanidad. Pero debemos entender que el Evangelio es de origen divino, es de Dios. Parte en Dios, se predica a todas las naciones y como resultado trae salvación a todo aquel que cree. Por eso Pablo no se avergüenza de este bendito Evangelio. Bueno, ahí los caminantes de Maús perdieron la esperanza porque iban tristes, cabizbajos. Pero una vez más viene este renuevo, nace otra vez la esperanza, porque allí cuando le vieron partir el pan, ahí se dan cuenta que el que iba a su lado era el mismo Señor. Y que Él también no nos deja solo, sino que más bien nos invita a caminar para cumplir la misión. Bueno, volviendo de nuevo al texto que estuvimos viendo de allí en Emaús, mire, a mí me encanta cuando el texto mismo se encuentra la tremenda riqueza, mire, en la misión, volvamos de nuevo a mirar el texto de capítulo 24, versículo 27 de los caminantes de Emaús. ¿Qué dice? El versículo 27, 24-27. ¿Alguien lo puede leer? Sí. Y ahí eran como las mujeres también, pero a él no le quiere.
Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Muy bien. Miren, observemos estos versículos que leyó nuestra hermana Angie. Fíjense. En la misión debemos usar nuestra cabeza. Tenemos la mente de Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de la metanoia el otro día? La metanoia, la renovación de la mente. Mire, fíjese, explicando la escritura de la cabeza. Es decir, cuando usamos la cabeza, estamos apuntando a lo racional, a lo cognitivo, a las ideas, al pensamiento, lo que sabemos. Por eso el Señor allí una vez más le habla de que deben tener este entendimiento. Sabemos, ¿ya? ¿Ya? Es el primer aspecto. Interesante ver para poder comprender esta tremenda mirada de ser caminante como discípulo, porque a medida que tenemos un encuentro con el Señor, nuestra visión, nuestra misión va a ser renovadora, inspiradora, porque si no, no pasa el entendimiento por nuestra mente, no va a haber convicción. Por eso desde la escritura dice que le habla, desde la escritura, desde Moisés, dice, en toda la escritura, dice lo que de él decían, partiendo de Moisés, los profetas, los salmos, todo lo que el Antiguo Testamento viene diciendo en cuanto a esto. ¿Estamos bien? Qué pueden decir? ¿Con algún comentario? ¿Se ve lo que le estoy diciendo, no? ¿Observan eso? Mira, o sea, lo segundo que debemos usar en la misión cuando somos discípulos caminantes con Cristo, miren, debemos usar el corazón. Verso 32. ¿Quién puede leer el verso 32? Verso 32. Hermana Teresita. Fuerte. No hacía razón en nosotros que nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Wow, tremendo, ¿eh? No, entonces, ahora porque usamos cabeza, ahora tenemos que usar el corazón, ¿ya? ¿Cómo palpitar? Dice, no ardían nuestros corazones en el camino cuando nos hablaba las escrituras, es decir, esto, cuando usamos el corazón estamos apuntando a lo afectivo, a las emociones, a las percepciones, a las actitudes, lo que sentimos. Perdón, me falta mi asistente aquí. Ahí decía mi asistente. Angie. Angie, ahí está ahí está el puntero. Porque, no, con ese pinche ahí para pasar. Ya, ahí van viendo, ¿cierto? Entonces, esto es saber tomar conocimiento, sentir, y es lo mismo que hacía el Señor cuando dice que él veía las ciudades, estaban como ovejas sin pastor, ¿se acuerda? Que tuvo compasión, tuvo visión, dice, y se conmovió. ¿Vamos bien? Vamos bien, ya. El segundo, el tercero, vamos bien. Tres, ya, falta el puntero, hermano. Ahí está el puntero. Ah, ya. Ok, entonces ya. Yo no puedo estar en dos bandas aquí. Yo pensé que las mujeres eran integrales, porque el hombre hace una cosa, no, entonces ya. Ah, ya, ok. Muy bien. Lo tercero dice, en tercer lugar, en estos caminantes del Maús, en la misión debemos usar las manos y pies. ¿Se acuerdan cuán hermosos son los pies? De lo que anuncia la buena nueva. Entonces, también de usar las manos, abrazar, saludar. Dice, ¿por qué dice? Estando en la mesa, tomó el pan, ¿ves? Las manos, verso 45, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando usamos las manos y los pies, estamos apuntando a lo psicomotor, a lo sensorial, a lo práctico, lo que hacemos. Es decir, usamos cabeza, corazón, ¿ah? Y cuerpo entero, ¿cierto? Entonces, interesante observar ese texto. Ahora, ¿quién escribe este texto? A ver, ¿quién lo escribe? ¿Ah? Un doctor, ¿cierto? Un médico. Entonces, en el pensamiento de Lucas, con esta mirada de la medicina del cuerpo,
él está viendo todo en forma integral esta vida discipular, no solamente espiritual, no es todo, una transformación, una metanoia completa, completo. Entonces, por eso es importante comprender, hermanas, la vida que el Señor nos permite hacer por medio de sus ejemplos que Él nos dejó en su santa palabra. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Por eso está en palabras bien ahí grandes para que esas ideas no se nos pierdan. Bueno, así se desarrolla un punto de aplicación. Se va desarrollando de forma expositiva el pasaje que dejamos que la Biblia vaya hablando, nos vaya mostrando toda esta faceta, toda esta riqueza que cuando leemos el texto encontramos esta tremenda riqueza. Muy bien, conclusión. Terminamos entonces diciendo que, ¿qué buena noticia tenemos que proclamar? Hacemos una pregunta. ¿Qué buena noticia tenemos que proclamar, hermana? ¿Cuál es la buena noticia que tenemos que proclamar? El Evangelio, ¿cierto? Y preguntamos, ¿y qué es el Evangelio? La buena noticia, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿ya? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rodear web, para corregir, ¿ya? ¿Por qué es importante anunciar con el corazón ardiente y la mente iluminada a todos los seres humanos? Ah, viene con esta la pregunta. ¿Por qué debemos anunciar con el corazón ardiente y la mente iluminada? Donde debe haber pasión, pero también debe haber claridad en lo que estamos entregando, que provoque entendimiento, una mente iluminada. Puede ser con una sola característica, tiene que ser las tres. Exactamente. Exactamente, sí. Maravilloso. Entonces, después dice, ¿negaremos a Jesús frente a los demás o nos identificamos públicamente con Él a pesar de que todo está en contra y es desfavorable a su causa? ¿No dará vergüenza de presentarlo? ¿Cómo estamos influenciando hoy día a la sociedad? Entonces, la pregunta es, volvamos a los caminantes de Maús. ¿Qué es lo que el Señor le deja ahí? ¿Que debían usar? Ahí está, en 3 puntos está. La cabeza. La cabeza, ¿cierto? El corazón, El corazón, ¿y qué más? los pies. Y las manos, ¿cierto? Como Jesús la usó. Exactamente. Y todos estamos llamados a tiempo completo al servicio de Dios. Miren, aquí yo quiero llevarlo a un paradigma muy de que todos ustedes están a tiempo completo al Señor, sirviendo al Señor. Sí, mira, porque se habla de que, ¿se acuerdan que algunos pastores dicen a tiempo completo? Entonces, todos yo creo que estamos a tiempo completo. Lo que pasa, una cosa es distinto a una dedicación exclusiva, pero todos estamos a tiempo completo. Cada uno da su 100, cada uno, porque algunos están con de acuerdo, cada uno tiene un distinto proceso, pero está todo por el Señor. Ahora, si no tuvieran ustedes esta actitud de servicio o estuvieran indiferentes, cada uno está viviendo distintos procesos, pero todos estamos llamados a tiempo completo a servir a Dios. Porque la mediocridad en el servicio a Dios no está. ¿Ya? A mí me hicieron una pregunta un día como biocupacional. Me dijeron si estaba sirviendo a tiempo completo y yo dije que sí. Respuesta asertiva, me dijeron. Entonces, claro, yo con mis vocaciones, con mis recursos, con mis tiempos, con todas las capacidades que el Dios me da, con todo eso también lo uso para la extensión del reino de Dios. Mi casa, mi auto, todo al servicio del reino, ¿ya? Todo debe girar en torno, mi conocimiento, mis capacitaciones, mis ideas, todo, mi dinero, mi tiempo, está dedicado al Señor, ¿ya?
y con eso lo que el Señor también nos da, de acuerdo a las vocaciones que cada uno tiene, también uno puede tener esos recursos para aportar a la obra del Señor. Entonces, ahí vamos a contrarrestar una ideología que está muy fuerte en el mundo evangélico, lo secular y lo sagrado. Siempre se habla de que todos estamos, todo es sagrado ante el Señor. En mi trabajo, donde usted está sirviendo o usted en la vecindad, ahí también debe reflejar el reino de Dios en esos lugares. Y claro, es una idea más apostólico-romana de esto de separar. Por eso cuando han escuchado esta palabra, el clero y el laicado. Entonces, el clero donde está el papa, los sacerdotes, todo lo que hacen solamente es oficio, que tiene... ¿Ah? Era el paraíso. Exactamente. Pero la palabra laico significa tontos. Sí, entonces lo que están abajo. Sí, Ellos sí. eran- Sí, entonces, laico, entonces, pero todo dice, y por eso cuando Martín Lutero, reformador del siglo XVI, él dice tanto el zapatero como la dueña de casa, sus trabajos también es sagrado, como el obispo y como el clérigo, el pastor, también es santo. Entonces, por eso los reformadores volvieron a tomar todo y la reforma protestante no solamente apuntó a lo teológico, sino apuntó a lo político y también apuntó a lo económico. ¿Qué significa eso? Que, que el Evangelio debe trastocar toda la dimensión del ser humano. Por ejemplo, desde ahí también se fortaleció un poco más la democracia, porque se acuerdan que antes los papas eran reyes y señores. Exactamente. Entonces después se estableció de que se separaran los poderes en los estados, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué están separados esos poderes? Para mayor transparencia. Cada uno supervisa a otro. Entonces eso le da de una u otra manera una transparencia, porque si no sería un totalitario, poder totalitario. Entonces, todo eso gracias a los cristianos que marcaron y defendieron la palabra del protestantismo. Ahora, la palabra, uno día se escucha, la palabra es protestante, es como que va a ser una marcha. Pero, ¿sabe? En el siglo XVI, la palabra protestante tenía un concepto bien claro, era en pro del testimonio, ¿ya? En defender el testimonio. El testimonio era el evangelio. El testimonio era la escritura. El testimonio, en pro del testimonio. Entonces, por eso volvieron a la senda antigua, a volver a decir que la escritura debe ser la norma de fe y conducta. Entonces, eso es lo que hoy día trajo un cambio. Por ejemplo, para la iglesia romana todo giraba en torno al altar, el incienso, el rito. Pero desde ese momento del despertar, ahora pasó el púlpito a ocupar un lugar importante donde desde ahí se expone la palabra de Dios. ¿Ya? Yo leí, no escuché, no recuerdo bien, en alguna parte que Roma adoptó el tema como de los ritos, del incienso y esas cosas como para atraer a la gente de su culto a los dioses, Sí, como para incorporarlo. exactamente, exactamente, sí. Y eso se llama sincretismo de las creencias populares, de otros, eso lo mezcló. Y eso se llama hoy día sincretismo. Cuando nosotros mezclamos creencias cristianas más las creencias. Por eso es lo mismo cuando yo predicaba, hablaba de esto, que nosotros como evangélicos no estamos exentos. Porque yo he visto a algunos hermanos que dependen. Sí. Y eso es verdad, así pasa. Por eso muchas veces son a veces ideologías que uno adopta, orientales, no sé, pues esto mismo del yoga, por ejemplo. Por ejemplo, caer en esto de la meditación. Sí. Entonces, ejemplo, mi esposa participaba en estas cosas de asuntos de canto, por ejemplo, de cantar. Y claro, su coach le dicen, bueno, él sabe que los cristianos no hacen meditación, o soy en este momento, dejen la mente más, pero entonces él respeta eso. Entonces mi esposa nunca cayó en esa práctica. Entonces ahora, Ya se ve igual hoy en sí, día. la música, Que sí, para sí, hay hasta reggaetón, por ejemplo, sí. que yo he escuchado y eso. Y en el fondo es como que uno dice, ¿es real? O... Mm, sí.
Por eso tenemos que usar la cabeza, el corazón, las manos y los pies. Sí, entonces, de tal manera que tenemos que poner todo en balanza y que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, la música debe, o por ejemplo, nosotros que cantamos también debemos analizarlo si está si escritural lo que cantamos, porque a veces la mayor puede ser, o de repente uno dice, es música cristiana, pero es música, pero no es música. Hay música que es más sensorial. Y yo, pero, lo que dice, no, yo puedo gritar. Entonces, Sí, eso de discernimiento. que pone a la letra, pues. Ah, la letra, entonces yo soy muy bien, desde hace un tiempo, poner oreja a la letra, Sí, el contexto yo de también. lo que dice, todo esto. Entonces, Y el Espíritu Santo igual nos habla pues, cuando ve algo que de él, como que uno lo siente, si no, no. Sí, exactamente. no, pero Ah, cuando poner música ahora en una radio abierta, pues, te encuentras con cosas. y, y las prédicas. Por eso es Sí. importante que en la iglesia tenga un buen programa de educación cristiana, academia bíblica, discipulado, porque los hermanos tenemos que hoy día cautivarlos con la palabra del Señor y tenemos que ser creativos, usar las distintas herramientas hoy día que, mira, esto mismo, yo antes podía usar la tiza, la pizarra, pero estoy usando eso, porque yo tengo que ir actualizándome, porque si no, yo no me actualizo, al final voy perdiendo audiencia, porque el mundo está velozmente avanzando y si yo me quedo ahí, ¿ya? Creo que hay que irse adaptando, pero sin perder la base de... Muy bien, hermana Angie, excelente. No, pero me sacaste la idea aquí. Sí. Sin perder el principio. Sí. Las formas van a cambiar, pero el principio, el evangelio no cambia. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Los métodos cambian, pero los principios no cambian. ¿Ya? Mire, repasando. Sabemos, después del otro, sentimos y hacemos. Otra vez. Sabemos, Pensamos sentimos y hacemos. Entonces, todo involucra en este maravilloso pasaje, oh, cuando lo empecé a trabajarlo, tremenda riqueza tiene lo que debemos hacer en como los caminantes de Maús. Bueno, esas lecciones son para nosotros hoy día, para no dudar, quien va caminando con nosotros es el Señor. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor por la palabra. ¿Ya? Hermana María, dé gracias al Señor por la palabra. Amén, sí, Señor. Ese te dan por ellos, Señor amado, donde podemos escucharlo, y así también ayudan a entenderla, Señor Padre Celestial, porque Señor, todos no tenemos los mismos sentidos, pensamientos, Señor Padre justo para entender tu palabra. Pero Señor, tú eres sabio, Señor, lo que te pedimos tú nos darás, Señor amado. Por eso te rogamos en este momento que tú nos des la fuerza para entender, Señor, entendimiento para entender tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia que tú nos tienes cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, siempre lleva una retroalimentación. ¿Qué le llamó la atención de esta exposición? ¿Algún comentario? Angie, Angelito, Ángela, hermana Leti, hermana Mabel, hermana Tere, hermana María, hermana Daniela, ¿está la Dani? Ah, pero no. De los tiempos que igual, por ejemplo, me llamó la atención ya desde el ejemplo, ¿cierto? Que nos dio el Señor a través de que iba caminando con ellos en el camino a Maús, ¿cierto? Sí, Y sus ojos fueron velados por cierto tiempo. exactamente, Y sí. pero el Señor, para todos tiene un plan. Exactamente. Entonces, hacer que ellos miraran la verdad sus ojos y se dieran cuenta que él era el Padre, que él era su Señor. Y muchas veces nosotros somos acelerados y queremos todo al tiro, queremos nuestro tiempo, pero el Señor conoce nuestro tiempo, entonces
seguir caminando con Él, a pesar de todo. Sí. Dios sabe para lo que estamos preparados y Exactamente. Entonces, a eso voy yo y yo decía, muchas veces yo digo, no, yo quería algo ahora, pero no, el Señor sabe el tiempo y Sí. hasta que ya Él diga, este es el tiempo. Amén, amén. Qué lindo, ¿ah? Y eso, sí, como yo le dije recién, como Dios se va revelando en forma progresiva. Esa es la palabra clave, progresiva. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará un día. Como los que estén convertidos, ¿Ya? también ya empiezan a leer y a escuchar de su palabra, ya también se les sale esa tierra de los ojos. Sí, sí. Una venda que... Sí, exactamente. También, porque a lo mejor nosotros al principio nos ponemos a decir queremos todo, pero el Señor nos va haciendo madurar en ese trayecto, en ese caminar, que entonces cuando ella considera que estamos maduros, nos quita la frente. Genial ese Sí, el ejemplo que tenemos sí. a través de Muy bien, pues muchas gracias. Que el Señor le bendiga. No sé si la Dani quiere decir algo. Con eso cerraríamos aquí mi parte. Está la Dani aquí en la Zoom. No. Hola, bendiciones. No, pastor. Ya, muy bien. Ya, vamos a dejar a la Ángela que cierre. darle gracias al Señor, ¿cierto? Por la linda palabra que Él siempre nos tiene preparada. Que a pesar de esta inclemencia del tiempo, nos dio la oportunidad de que cada una de nosotras llegue a Sí, por supuesto. cantemos un himno, ¿no?